Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer vuestro interés en esta comunicación oral que lleva por título Inclusión del alumnado con TEA a través del método Teach, una revisión sistemática. El trastorno del espectro autista, también conocido como TEA, es un trastorno del neurodesarrollo incluido en el DSM-5 que presenta las siguientes características principalmente. Se da una alteración grave y generalizada del área social, también se da una alteración grave y generalizada en la comunicación y la presencia de comportamientos estereotipados e intereses repetitivos. Para la inclusión del alumnado con este trastorno, la metodología de trabajo con mayor influencia dentro del aula ordinaria es el método Teach, por sus siglas en inglés, que traducido al español significa Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y Problemas Asociados de Comunicación. El método Teach es un tipo de enseñanza estructurada que enfatiza o hace hincapié en los apoyos visuales. Entre sus objetivos nos encontramos que persigue facilitar la adaptación de las personas con TEA a su entorno, aumentar la autonomía de la persona, mejorar algunas habilidades, prevenir problemas de comportamiento e incluso reducir esa necesidad frecuente por una guía o instrucciones por parte del docente en el caso de un entorno escolar. En cuanto a los componentes del método Teach, podemos distinguir principalmente 4 componentes, que son, como bien podemos leer ahí, una estructuración física del entorno, la organización de la clase que esté muy estructurada, horarios que sean visuales, ¿vale? Volvemos a repetir la importancia que tiene en este método ese soporte visual, los sistemas de trabajo también con información visual que le permita al estudiante saber qué tiene que hacer o mientras está en una tarea o en un área recreativa, dónde va a continuación, a qué actividad o qué tarea tiene que hacer después de terminar la que está haciendo en ese momento. Y la parte de las actividades o tareas o ejercicios que estén también estructuradas visualmente. Aquí podemos observar lo que sería un aula organizada en función del método Teach, en el que podemos ver pues, que están los diferentes ambientes muy bien estructurados, tenemos mucho apoyo visual, ¿vale? Y todas esas características que nombrábamos anteriormente pues, se pueden ver aquí reflejadas. ¿Por qué es tan importante la estructuración del entorno para el trabajo con personas con autismo? Pues bien, se ha comprobado que los niños con autismo responden de manera más favorable a situaciones estructuradas que desestructuradas. Esto tiene un hándicap, que es que esas situaciones estructuradas no permiten la generalización, pero bueno, la idea es introducir primero un ambiente totalmente estructurado y poco a poco ir desestructurando los ambientes y los entornos. El objetivo principal de este estudio era realizar una revisión sistemática que recogiese pues, diferentes estudios que demuestren que el método Teach es eficaz para fomentar la autonomía e independencia en personas con TEA. Para ello nos hemos propuesto 2 preguntas de investigación. La primera de ellas está relacionada con las intervenciones que se han realizado o llevado a cabo en los estudios que hemos seleccionado y la segunda de ellas está relacionada con esa eficacia que decíamos, ¿no? Si el Teach favorece la autonomía de las personas con TEA o no. Para la realización de esta revisión sistemática hemos tenido en cuenta 2 bases de datos, que son Scopus y Web of Science, 2 bases de datos de prestigio en el área de las ciencias sociales. En un primer momento obtuvimos un total de 342 resultados, sin embargo, tras aplicarle el filtro del idioma y los diferentes criterios de inclusión que nos habíamos propuesto en un primer momento, hemos incluido en este estudio 13, ¿vale? 13 trabajos que hablan sobre esa eficacia del método Teach. En cuanto a los criterios de inclusión que hemos tenido en cuenta, es que los estudios se basaran en un enfoque experimental, la muestra de esos estudios fuesen personas con TEA en edad escolar,
que la intervención que se llevase a cabo estuviese basada en el método Teach y que los objetivos de esas intervenciones estuviesen enfocados en favorecer la autonomía del alumno. Para dar respuesta a la primera pregunta de investigación que nos habíamos planteado, relacionada con las intervenciones que se llevaban a cabo en los estudios seleccionados, pues básicamente nos encontramos que todas ellas se centran en esos componentes del método Teach de los que hablábamos anteriormente. Todos los estudios seleccionados incluidos en esta revisión se basan en un sistema de trabajo estructurado e individualizado, puesto que cada alumno es diferente y tiene sus propias características. También se basan en la utilidad y el uso de un cronograma u horario y el apoyo visual en ese cronograma u horario. Luego nos encontramos también algunos estudios que van más allá y hablan del sistema de trabajo izquierda-derecha. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste básicamente en que el alumno en un primer momento en su lado izquierdo se encuentra bandeja con las tareas que tiene que realizar y una fotografía de la tarea que tiene que realizar en cada una de esas bandejas y son, como decimos, tareas a realizar. Una a una irá cogiendo esas bandejas de su lado izquierdo, realizará la actividad, tarea o ejercicio propuesto y una vez completado, esa bandeja pasará al lado derecho de la mesa. De esta forma, pues está aún más estructurado ese ambiente. Además, nos encontramos instrucciones por parte de los docentes durante las intervenciones, aunque como vamos a ver a continuación, estas van disminuyendo conforme aumenta la intervención en número de sesiones. Y en el estudio de CIAC 2011 nos encontramos que esos apoyos visuales, ese cronograma, no se basa en un cronograma u horario físico y tangible, sino que se hace de forma digital. Y en vez de utilizar fotos, utiliza vídeo. Y en vez de utilizar pues, el velcro, la cartulina, ¿no? o el material donde se realice un cronograma físico, utilizan los ordenadores. Para dar respuesta a la pregunta de investigación relacionada con la eficacia de este método a la hora de incrementar o aumentar la autonomía de nuestro alumnado, hemos decidido seleccionar e incorporar en esta presentación pues, algunas de las gráficas de estos trabajos que hemos incluido. En este caso, por ejemplo, tenemos el de Hu et al. 2019, en el que, como podemos ver en un primer momento, sin ningún tipo de estructuración, pues había altos niveles de ayuda o guía por parte del profesorado, que son los círculos. Luego el compromiso de la tarea no era malo, estaba en un nivel adecuado, sin embargo vemos que hay un nivel bajo de esa adecuación a la hora de completar las tareas, de terminar las tareas. Sin embargo, durante la intervención vemos que todo esto cambia por completo y mientras que esos circulitos que teníamos arriba en un primer momento bajan hasta niveles entre el 20 y el 40, que esto, si recordáis, nos referíamos a las indicaciones que da el docente, mientras que la adecuación aumenta bastante, la adecuación a la hora de terminar esas tareas, y el compromiso también aumenta, aunque en menos cantidad porque ya era alto. Podemos ver que algunas de esas diferencias son incluso significativas. Y por último también podemos ver en la última parte de esta figura el mantenimiento, es decir, a lo largo del tiempo si esto sigue funcionando o no, y podemos comprobar que sí, que siguen los mismos resultados que durante la intervención. Por aquí tenemos los resultados de CIAC 2011, que como hemos dicho anteriormente, él en su estudio comparaba los cronogramas y los horarios manuales físicos tangibles a través del uso de imágenes con horarios y cronogramas digitales a través de vídeos. Si podemos ver, pues dependiendo del alumno, hay 3 alumnos en su estudio y dependiendo del alumno, pues está mejor o hay un mayor número de transiciones independientes sin ayuda del docente, o bien con el método analógico o bien con el método digital. Sin embargo, en cualquiera de los casos se puede ver que aumenta con respecto a la base, ¿no? A un primer momento en el que se hizo y se analizaron los resultados sin ningún tipo de intervención y por tanto de estructuración.
Y ya por último, hemos querido dejar plasmados los resultados de Benedetto 2011, ya que bueno, pues tienen mucha información. Se puede ver también que utilizan un tipo de experimentación o intervención diferente a lo que hemos visto anteriormente, puesto que en este caso lo que hacen es tener una situación baseline que es como sin ningún tipo de estructuración, ¿vale? Sino pues un aula ordinaria sin ninguna adaptación a las diferencias individuales. Luego una situación estructurada utilizando los componentes del método TEACH. Luego, si podéis ver, vuelven a tener una situación base sin ningún tipo de estructuración. Y por último vuelven a introducir la estructuración, la enseñanza estructurada. Si podéis observar, a grandes rasgos podéis ver que los resultados mejoran entre la primera base y la primera intervención estructurada, pero aún mejoran más en la segunda intervención estructurada, tanto en número de intentos, de actitudes de escape, de irse del aula, como en comportamiento estereotipado, también han disminuido en ambas características un montón, como mejora el número de tareas completadas por el alumno de manera adecuada. Para concluir, siguiendo los 13 estudios que hemos incluido en esta revisión sistemática, podemos decir que utilizando los componentes del método TEACH, pues se disminuye el número de instrucciones o indicaciones que el docente debe dar para que el alumnado complete su tarea adecuadamente y sepa desplazarse por el entorno en el que se desenvuelve, y también las transiciones, ¿no?, entre una actividad y otra. Además, aumenta el compromiso por la tarea que está llevando a cabo, ya que sabe perfectamente qué tiene que hacer, qué va a hacer, qué ha hecho antes, qué va a hacer después, ¿no? Tiene todo muy estructurado. Además, mejora la transición entre tarea y tarea. Sabe que cuando acabe esta actividad, después tiene que ir pues a otro rincón o a otro entorno o a otro lugar a hacer otra actividad, ¿no? Todo lo que volvemos a decir, lo que venimos diciendo todo el rato, la estructuración del entorno, estructuración de las actividades, ¿sí? Luego además mejora la eficacia a la hora de completar las tareas que están realizando, disminuye el comportamiento estereotipado y funciona tanto dentro del aula como en la zona recreativa. De los 13 artículos que hemos incluido, no hemos encontrado algunos que lo hacían en la zona de juego, de recreo, y la mayoría dentro del aula en actividades cotidianas y del día a día. Pero sí que hay algunos artículos que han investigado esta metodología y sus componentes en zonas de recreo y en momentos de recreo, de juego. Y se puede observar en sus resultados que también ha favorecido pues esa independencia y autonomía del alumno. Y ya para finalizar, daros las gracias a todos y a todas por prestar atención y quedar hasta el final en esta revisión sistemática. Y por supuesto, os leemos en comentarios cualquier idea, sugerencia o información adicional. Estaremos encantados de leeros, que seguro que entre todos enriqueceremos aún más este trabajo. Un saludo.